Señor, nuevamente a todos los que no habíamos saludado, sean todos bienvenidos aquí. Bueno, hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no has podido avanzar por el peso del pasado, que sigues recordando lo que hiciste? O sea, ¿te has sentido así como paralizado y como que esas situaciones del pasado sientes que no te permiten avanzar? ¿Te ha pasado que aunque pidas perdón no logras sentirte limpio, aceptado y restaurado? Bueno, eso se llama culpa. Y la culpa es una de las cadenas más silenciosas, pero más dolorosas que el enemigo usa para detenernos. Puede que ya el Señor Jesús ha cortado lo que te oprimía, pero tú sigues con las manos atadas. Es decir, tú puedes estar ahí libre de cadenas, pero sigues en una posición de prisionero. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama culpa o culpabilidad que atormenta nuestro presente. Y son cosas que vienen de nuestro pasado. Este es un tema que hemos venido abordando en el taller de sanidad interior. Ahí le hago la propaganda que ya finalizamos este viernes aquí en la iglesia, pero que es un tema que es muy importante para tratarlo con todo. ¿Por qué? Porque es esa voz, la culpabilidad es esa voz que dice: Dios ya no puede usarte. Has fallado demasiado. No mereces su gracia. No mereces lo que te está pasando. Si te pasan cosas buenas, tú dices: esas cosas no me las merezco. Y lo más triste es que hay muchos que dentro de la iglesia están salvos. Todos aquí hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que la declaración de fe es la siguiente. Dice que si con tu boca y en tu corazón crees y confiesas que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, entonces tú serás salvo. Es creer, pero es también esa acción de creer viene con una declaración de fe, en el que tú dices: sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. ¿Y murió por quién? Por mí, por mis pecados. Pero Él no solamente murió, no se quedó ya colgado en el madero. ¿El qué hizo? Resucitó. Es decir, yo creo con mi mente y con mi corazón y lo confieso con mi boca, entonces yo soy salvo. Y hay muchos que todos somos salvos aquí en la iglesia, ¿no? Hemos recibido la salvación, pero no estamos sanos, no somos libres. Somos perdonados, pero no libres. Somos restaurados por fuera, pero rotos por dentro. Hoy Dios quiere quebrar esa cadena de la culpa, porque no se trata solamente de sentirnos mal por lo que hicimos, sino de responder con un corazón que se vuelve a Él. Solo así podemos ser verdaderamente sanos, verdaderamente restaurados, verdaderamente libres para caminar en el propósito de Dios. Es muy triste ver que Dios nos promete una vida, y una vida no cualquier vida, una vida en abundancia, dice que es lo que Él promete dar. Él quiere saciar nuestra fe, pero muchas veces a causa de esa herramienta tan chiquitita, pero tan poderosa, tan invisible, pero tan ruidosa en nuestro interior, que se llama la culpabilidad, nosotros no podemos disfrutar de esa vida en abundancia, de esa vida plena que Dios está prometiendo en su palabra. Y no porque su sacrificio no haya sido suficiente, sino porque nosotros todavía no nos hemos apropiado ni hemos creído en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que en la predicación de hoy, quienes me están ayudando se llama Libres de la Culpa, libres de ese dedo acusador. La culpa es un verdugo, es un juez que está aquí constantemente sobre nuestros hombros y está diciéndonos eso:
no eres suficiente, lo que hiciste estuvo mal, cómo eres de imprudente, cómo eres de despachada para hablar, cómo eres de suelta para decir las cosas, cómo eres de rápida pensando mal, cómo esos pensamientos que tienes son terribles, tú dejas habitar ahí esos pensamientos intrusos. Tú con tus manos haces cosas indebidas, esos pies que tú tienes, ay Dios mío, ¿dónde te llevan? Y eso es lo que está ahí todo el tiempo, esa culpa diciéndolo. La culpabilidad y el arrepentimiento son dos emociones que muchas veces se confunden, pero en realidad tienen efectos y orígenes muy distintos. Especialmente desde la perspectiva bíblica podemos verlo comparado de una manera diferente. La culpabilidad, ¿de dónde se origina? Muchas veces, el 90% de las veces, viene del acusador. ¿Quién es el que lo acusa a usted? Satanás, diga. ¿Quién lo acusa a usted y a mí? Satanás. Él viene y dice, ¿se acuerda cuando la serpiente? Él fue allá con que Dios te dijo, con que Dios te aquello. Y el primero uno lo tienta y lo lleva. Pero después de que uno hace, usted no ha visto que sus amigos a veces le dicen, ay, tómese una. Ay, tómese la segunda, eso no pasa nada. Usted, eso Dios no le pone bravo, Jesús multiplicó el vino. Hágale, eso no es malo. Y usted dice, bueno, me lo tomo. Y usted la toma, y le toma una, le toma dos. Y cuando al otro le dice, oiga, usted es una Biblia rota, ¿no? Ay, que es que cristiano. Así llamaban en mi pueblo cuando tomaba la gente, le decían, se descarriaban, les decían Biblia rota. Oiga, usted es un descarriado, ¿no? Ay, dice que cristiano, y anoche lo vi como alegrecito, ¿no? Como tomando, como eso. ¿Viene el qué? El acusador. ¿Y uno qué hace? Empieza a sentirse mal. La culpabilidad viene del acusador o del propio ego herido. Uy, yo la embarré. Me pillaron en la mentira. Me pillaron en esta mala acción. Me pillaron mirando más allá de lo que debo ver. Me pillando viendo a la mujer del prójimo. Esa mirada así como que larga, detallada y escaneada. Y usted ve que por allá le dijeron, y usted dice, uy, me pillaron, qué pena. Y usted ahí, eso viene de ese acusador, esa es la culpabilidad. Se centra en sí mismo, en el error cometido y en la vergüenza. Entonces pasa como Adán y Eva. Ellos comieron del fruto del bien y del mal. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, ay Señor, la embarramos, hicimos lo que tú nos habías dicho que no hiciéramos. ¿Sí eso hizo Adán y Eva? No, ellos se comieron la manzana, la pera, la guayaba, la fruta favorita suya, se la comieron, el kiwi. Y entonces ellos dijeron, Eva, usted la veo diferente. Y ella, ay, sí, a mí me da pena, no quiero, cúbrame estos pechos, cúbrame aquí porque me da vergüenza que usted me mire así. Y Adán, ay, sí, a mí también. Entonces fueron y se fabricaron y se confeccionaron un traje de hojas, así el crop top y la faldita, y Adán también se puso su faldita para cubrirse sus partes íntimas, porque sentían vergüenza. Pero ¿qué dijo Adán y Eva? Escondámonos, porque Dios nos va a ver, nos va a encontrar. Y entonces Dios llegó al jardín del Edén. Pues Dios estaba en el jardín del Edén porque Dios es omnipresente. Pero Dios les dice, Adán, Eva, ¿dónde andan? Iros por allá escondidos, esperando a que la ramita que pisara Eva no tronara para no hacer ruido, ¿no? Esas hojitas secas. Y así escondidos. Y él, ¿pero por qué se esconden? Y entonces ahí está desencadenada toda la historia. Adán y Eva no estaban arrepentidos, estaban con culpa, con remordimiento, eso que nosotros decimos. Nos centramos en nosotros mismos, nos da vergüenza. Entonces nosotros le fallamos a Dios y decimos, uy, allá viene una conocida de la iglesia. Entonces nos hacemos los locos en el centro comercial, ¿cierto? Ay, yo estoy viendo esta vitrina, esto está lo más lindo, y ya pasó la señora, ay, sí, ya pasó esa hermanita. Y después nos la encontramos, ay, no, es que yo no veo bien, no me había fijado que usted estaba por aquí. ¿Y por qué no vuelvo a la iglesia?
ay, no, estado no sé qué, y usted le pone las excusas y una cosa o la otra, o a veces le echa la culpa a la misma iglesia y le dice, no, es que en esa iglesia no sé qué más, siento que falta aquello, pero es porque usted está huyéndole al Señor. La culpabilidad nos lleva al autocastigo. Ay, yo soy mala, no, sí, yo soy una mentirosa, uy, yo soy una imprudente, no, yo volví a caer, yo volví a hacer aquello, yo volví a hacer esto, y ya. Pero también nos escondemos de Dios y de los demás. Apenas vemos una situación en la que nos van a confrontar por la situación que nosotros hicimos mal, porque la culpa viene de algo, ¿no? Nos sentimos así porque todos teníamos, antes de Cristo, o tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza tendiente a hacer lo malo. Éramos esclavos del pecado, dice la Biblia. Y el pecado trae algo que se llama la culpa. Y la culpa trae algo que se llama dolor. Es decir, nuestro corazón sangra cada vez que le fallamos a Dios. Hay una herida producida por el pecado, bien sea por el pecado que tú has hecho o por el pecado de la naturaleza pecaminosa de otro. Cuando te regañan, cuando te pegan, cuando has sufrido maltrato, abuso, eso es pecado, naturaleza pecaminosa ¿de quién? De otro, ¿cierto? Pero en resultado es producto del pecado que vivimos en un mundo de pecado. Entonces nosotros nos escondemos, nos autocastigamos, nos flagelamos y nos escondemos del Señor. Y eso trae un peso, una carga espiritual, una carga emocional. Eso genera depresión, genera angustia, genera ansiedad. La culpabilidad nos lleva a desesperarnos, a desenfocarnos de quién es Dios. Y entonces empezamos a estar atribulados todo el tiempo. No sé qué me pasa, no puedo dormir. Eso me despierta, eso me sobrepasa. Y es porque estamos llevando una vida de culpa, que se parece al arrepentimiento. Y es lo que muchas veces nos dicen, a veces el que anda con culpa, el que anda con un corazón remordido es, a mí no me gusta ir a la iglesia porque allá a uno le están recordando a uno todo lo que uno ha hecho. Entonces uno ya no se siente que uno ha hecho algo malo, sino que uno se siente ofendido porque le dicen. Usted ve un corazón remordido, es aquel que dice, no, pero es que yo no hice nada malo, así haya sido el agresor. Número uno, la culpabilidad es cínica. Por eso no pasa nada. O bueno, sí, ya pasó, pero bueno, no pasa nada. No es para tanto. Y puede seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma conducta. Un ejemplo bíblico de un corazón culpable, lleno de culpa. ¿Saben cuál es? Judas. Aparte de Adán y Eva, tenemos a Judas. Judas, el que traicionó ¿a quién? A Jesús. Judas, el que lo vendió. Judas, el que vivía con Jesús. Comía con Jesús, dijo él, de un vallenato. Pero no era ¿de quién? De Jesús. No comprendió sus palabras. No comprendió su mensaje. Judas siempre pensaba, uy, sí, esto es una ayudadita. Y apenas Judas se entregó a Jesús, dijo, murió un inocente por mi culpa, un inocente por las cosas que yo hice. Pero Judas jamás entendió el mensaje de Cristo, porque Cristo hablaba de un mensaje de arrepentimiento, de un mensaje de perdón de pecados, de un mensaje de reconciliación, de restauración de esa relación. Pero Judas simplemente dijo, ¿yo qué hice? Me manché mis manos. Ay, la embarré. No, porque fui así. Él era mi amigo, él andaba conmigo. Ahorita fuimos y comimos hace unas horas y yo vine y hice esto. Me ensucié las manos con sangre inocente. ¿Y qué hizo Judas? No pudo con el peso de su culpa. No fue a Dios a pedirle perdón. No se arrepintió jamás.
Porque si él hubiera entendido las palabras de Dios, él hubiese entendido que ese mismo Dios que al que un día Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y él le dijo, hasta 7 veces, Señor. Y le dijo Jesús, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿A quién? A ese que está al lado, a ese que es difícil de amar. 70 veces 7. ¿Tú crees que si nosotros como somos con un corazón a veces tendiente al resentimiento, al odio, a la angustia, el Señor nos dice que podemos perdonar hasta cuánto? 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor a nosotros? Todo el tiempo que nosotros queramos. El Señor envía y extiende su misericordia. Y si nosotros venimos con un corazón arrepentido, dice contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás. Es decir, Judas jamás entendió el mensaje de Jesús. Y a veces nosotros estando dentro de la iglesia, conociendo de Jesús, viniendo semana tras semana, escuchando un mensaje tras mensaje, aún seguimos viviendo una vida de culpa y remordimiento y no una vida de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es muy distinto a la culpabilidad, porque el arrepentimiento proviene de la convicción del Espíritu Santo. Hay una obra que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ese Espíritu de Dios que mora en usted y en mí, y es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él fue el que a usted le convenció y le dijo, oiga, yo necesito de Dios, yo necesito cambiar, yo necesito transformarme, yo necesito que algo pase diferente en mi vida, yo no puedo seguir con este mal carácter, yo no puedo seguir con que me dicen fosforito, porque con cualquier cosa echo candela, me prendo, no puedo seguir así con este doble ánimo que hoy amanezco, y a la mañana, no, ya no quiero nada de la vida, no, yo necesito cambiar, mi vida, esto no es vida, esto no es lo que yo puedo hacer. Ahí esa es la obra que hace ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos en nuestra vida. Por eso Él es el agente de la salvación. El arrepentimiento se enfoca en Dios y en la restauración de la relación con Él. Es decir, cuando tú y yo estamos arrepentidos, queremos cambiar de conducta. No es que, uy, me pillaron en la mentira. Y qué vergüenza, qué vergüenza. Pero yo me voy a inventar otra para salirme de esa, ¿no? O sea, ¿no le ha pasado que a veces uno dice una mentira y uno para arreglar lo que a uno le da pena porque uno se siente culpable, entonces uno dice, uy, voy a decir otra para poder salir librado porque el ego de uno está afectado, ¿no? O uno hoy por allá y dijo una palabrota contra otro, le mencionó la mamá, el papá, toda la familia, y después le dice, ay, no, perdóneme, es que hoy estoy mal, estoy así, ay, no, y usted, o sea, no es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido dice, uy, Señor, te fallé. Uy, sí, no solamente la embarré con esa señora, con ese señor, sino que decepcioné ¿a quién? A Dios. Pero no solamente se queda en que decepcionó a Dios, sino que va a Él. Puede restaurarse, puede decir, Dios me puede restaurar, Dios me puede dar una oportunidad de hacer las cosas diferentes. El arrepentimiento produce un fruto, ese fruto se llama cambio. Jesús dijo, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Es algo que Dios nos exige en su palabra hacer. Es algo que Dios demanda de nosotros, que podamos vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento produce cambio, el arrepentimiento produce perdón, el arrepentimiento produce libertad, produce paz y transformación interior. Metanoia es la palabra griega para arrepentimiento. Es cambiar nuestra manera de pensar. Porque si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, se ve reflejado en la manera en cómo podemos vivir. Porque tú y yo no solamente hacemos las cosas, accionamos nuestra vida en relación y en función a las cosas en las que creemos. O sea, tú no vas, tú sabes mucho, tú puedes saber que la Coca-Cola es mala.
pero solamente el día que el médico te dice tienes azúcar en la sangre, o la Coca-Cola ha alterado esa vida, esa dieta, un cáncer en ti, tú dices, creí, eso ya es algo que yo estoy haciendo. Usted empieza y dice, tengo que cambiar sí o sí de mi forma de vivir. Entonces usted ya creyó que la Coca-Cola sí es mala. ¿Por qué? Porque lo está experimentando, ¿no? Uy, sí, esa vida que yo llevaba todo el tiempo, esa Coca-Cola súper mala, el azúcar en la sangre. Entonces ahí sí yo experimenté que era mala. Y ahora sí creo lo que dice el comercial, ¿no? Exceso de azúcares, nocivo para la salud. O la persona que fumó toda la vida. Ahí en la imagen de los cigarrillos vienen, eso produce cáncer y muestran unas imágenes todas violentas, ¿no? Todas feas. Pero uno ve que la gente sigue comprando ¿qué? El cigarrillo. Pero hasta el día que pueda decir, ¡uy! No puedo respirar, me sangran los pulmones, me sangra todo, me sangra la nariz. Entonces ahí sí deja de ¿qué? Porque ahí sí creyó que el cigarrillo es malo. Tú y yo tenemos que llenar nuestros pensamientos, llenar nuestra mente de cosas en las que podamos creer de la palabra del Señor para poder vivir una vida en arrepentimiento, para ir en función de eso, porque nosotros no actuamos en lo que no creemos. O sea, si usted cree que Dios le ama, usted se va a sentir amado, va a caminar como amado. Si usted se cree hijo de Dios, usted va a caminar como hijo de Dios, no como sobrino, como el hijo regalado de Dios. No, usted va a caminar porque está en la casa del Señor, usted va a caminar ganador, victorioso, porque es que mi papá es el dueño del oro y la plata, mi papá es el dueño del universo, mi papá es el que hizo esto y aquello, que usted tiene esa convicción. Pero hasta que usted no lo crea, usted no va a caminar de esa manera. Por eso Jesús les dice, cambien su manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de caminar. Nuestros pasos son transformados. El resultado del arrepentimiento es esperanza, gracia, dirección, para no volver a lo mismo. Es un cambio de dirección. Es un cambio en nuestro proceder. Un ejemplo bíblico de alguien arrepentido fue Pedro. Estamos hablando de los dos, ¿no? Judas y Pedro. Juntos caminaron con Jesús. El uno decía que iba a dar la vida por el otro y bueno, y Pedro dijo, Señor, yo le voy a cortar la oreja a ese soldado porque se va a llevar a mi maestro. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a qué? A negar. Señor, ¿cómo se te ocurre? Ya hasta mi vida daría por ti. Y apenas vino la persecución que hizo Pedro, no, yo no ando con ese señor. Y le dicen, pero es que usted habla como ellos. No, y hasta Pedro empezó a hablar diferente, ¿no? Él dice que empezó a maldecir. Para allá le salieron unas cuantas groseritas, diciendo, yo no soy como Jesús. Yo no andaba con él. Pero ¿qué pasó cuando después Cristo resucitó? Él por allá volvió a la barca y todo eso, y tuvo otra vez ese encuentro con Jesús. Jesús le buscó, Jesús le habló y pudo tener una vida arrepentida. Pedro se arrepintió de negar a Jesús, tanto así que murió por la causa. Y ni siquiera quiso morir de la misma manera que Cristo, a pesar de que murió crucificado. Dijo, yo no soy digno de morir como Cristo, sus palabras. Y murió con la cabeza hacia abajo. Un corazón arrepentido. Cuando tuvo otra vez la oportunidad de volver a negar su fe, ¿qué hizo? No la negó, dijo, no la voy a negar. Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo y si tengo que morir por esa causa, muero. Un corazón arrepentido. Los dos le fallaron a Dios. Judas y Pedro. Y usted dice, pero es que Judas lo vendió, pero Dios si Judas hubiese entendido el mensaje de Dios, Dios hubiera perdonado. Judas seguiría siendo de los 12 en los que podrían haber proclamado el mensaje de salvación después. Judas había podido ser el testimonio de que Dios le perdonó, aún cuando él fue el que lo entregó allí a pagar por todos los inocentes.
Y aunque la Biblia dice que hubo uno digno de condenación, era porque Dios en su omnisciencia sabía que Judas jamás se iba a arrepentir. Así que el arrepentimiento genuino trae restauración. La culpa te hace huir de Dios. El arrepentimiento te lleva de regreso a Él. La culpa es esa prisión invisible. Decía Salmos 32:4, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que aún traen nuestro cuerpo a causa de vivir una vida llena de culpa, de no soltar, de seguir ahí acusados, de no tener una vida de arrepentimiento. La culpa afecta a tu alma, afecta a tu cuerpo, afecta a tu gozo, afecta a tu fe. Porque ni siquiera te sientes digno para decirle, Señor, ¿me puedes ayudar en esto? Señor, no soy digno de recibir esto. O la culpa te hace vivir una vida, ay, yo unas veces Diosito me ama, me perdona, pero yo no cambio. Y sí, Dios nos ama y nos perdona, pero Dios también demanda que tú y yo tengamos una vida de cambio. No es lo mismo arrepentirse que a quedarse atrapado en la culpa. El enemigo utiliza la culpa para paralizarte, para andar así en esa jaulita invisible y hacerte dudar del amor de Dios. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12:12. Ya lo tienen ahí en 12:10, perdón. Oí una voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Hay una buena noticia, y es que Dios, ese acusador, ese que de día y de noche lo está perturbando, Él lo venció por la sangre del Cordero y por la palabra del Señor. Eso que está aquí consignado, ese testimonio, por eso debemos llenarnos de la palabra del Señor. El pecado ya no te ata, pero la culpa puede encerrarte si no se la entregas a Dios. Hay una tristeza que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y la encontramos en 2 Corintios 7:10. Ahí están dentro de las diapositivas. Y dice así. 2 Corintios, perdón, yo. Ahora me gozo no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios para que ninguno sufriera daño de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Dios, el Dios amoroso, justo, bello y misericordioso, desea que tú y yo podamos tener una tristeza. ¿Y saben cuál es? La tristeza de haberle fallado. La tristeza de haber ido en contra de su voluntad. Una tristeza que genere y desemboque en arrepentimiento. Hace poquito escuchaba una frase de alguien que predicó, dice, si no vives una vida de arrepentimiento, vivirás arrepentido toda la vida. Dios quiere que tú y yo podamos tener un arrepentimiento genuino, pero a veces mantenemos es con la culpa, y es ahí donde el enemigo nos hace prisioneros, y por eso necesitamos sanarnos de la culpa para poder recibir esa sanidad en todo nuestro ser. Porque la culpa siempre está diciendo no es suficiente, no eres digno, no puedes acercarte a Dios.
No mereces nada de su perdón, no mereces nada de su gracia. Y aún esas culpas que son impostadas, postizas. Hay muchas culpas que nosotros tenemos que son postizas, porque alguien pecó, pero nos hizo sentir que nosotros éramos los culpables de esos actos. Y cada uno a veces olvidamos, a veces creemos que solamente nosotros tenemos el poder de elegir el bien y el mal. Y entonces nosotros nos sentimos responsables por lo que hace la persona del lado. O porque la persona del lado nos hace sentir. Porque un corazón culpable se vuelve un corazón también manipulador, porque a veces traslada la culpa, lo que él siente, hacia las otras personas. Y a veces entonces nos sentimos culpables por lo que hicieron nuestros papás, por los pecados que ellos cometieron, por las cosas que dijeron. Una vez se siente pena y uno dice, Dios mío, qué vergüenza. Y uno anda todo chico palado, no, eso que hizo mi papá, no, eso que dijo mi mamá, no, eso que hizo mi hijo, eso que hizo mi hija, eso que hizo mi hermana, eso que hizo mi hermano, ese pecado, esa situación que manchó el nombre de la familia. Y nosotros vivimos en una vida como en vergüenza. Eso es culpa. Puede que no haya sido de tus pecados, pero sí es una culpa que tú estás cargando que ni siquiera es tuya. Dios quiere que tú seas libre de la culpa tuya y aún de la culpa que otros han colocado sobre ti. Porque cada uno de nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha dado algo que es el libre albedrío, esa capacidad, esa voluntad para escoger el bien y el mal. Y usted solamente es dueño de escoger sus decisiones, lo que usted va a hacer, lo que usted va a decir. No es lo que puede hacer su familia, su esposo, su esposa, su hijo, su jefe. Una vez se siente hasta culpa, a veces hasta en los trabajos sucede eso. El jefe, para lavarse las manos, ¿a quién le echa la culpa? Pues al que sigue en la cadena. Y uno se siente mal y entonces, uy, sí, fue por mi error, la embarré, no sé qué. Pero no asume con responsabilidad esa otra persona. Dios quiere que tú también seas libre de esas culpas, de esa vergüenza que tú has cargado por tu familia, de esa vergüenza que tú has cargado por ese pasado que ya no te corresponde. Porque la palabra de Dios dice que tú eres nueva criatura en Cristo. A veces seguimos cargando culpas de antes de nacer. Es que si yo no hubiera nacido, si yo no hubiera entrado en la barriga de mi mamá, si ese día no hubiera quedado embarazada, la vida de ella sería diferente. Y usted no tiene la culpa de haber nacido. Usted no pidió haberlo hecho, ninguno de los que estamos acá. Fue por decisión de nuestros padres, por descuido de nuestros padres, por un mal evento de nuestros padres, pero acá estamos. Y a veces nos sentimos culpables aún de cosas que antes de nacer. Y la cargamos todos los días. Si yo no hubiera nacido, mi mamá, la vida de ella hubiera sido feliz, mi papá hubiera sido feliz, la vida realizada, la vida pajaritos en el aire. Y así es como quiere hacerte sentir Satanás. Porque cuando nosotros vivimos una vida de culpa, nos olvidamos de la identidad y de la posición que Dios nos ha venido a entregar. Así que por eso debemos confiar en el poder del perdón de Dios para restaurar nuestra vida. ¿Y cómo me hago libre de la culpa? Pues reconociendo nuestra culpa. Señor, ¿eso es por algo que yo hice, eso que yo siento, o es por algo que hicieron otros? Lo primero es eso. Lo segundo, si yo lo hice, es decirle, Señor, perdóname. Pero para ser perdonado por Dios también necesitamos fe. Usted también va a creer que Dios es un Dios amoroso. Usted va a empezar a descansar en la esencia de Dios. Dios no es como usted y como yo. Pero aún así nosotros tenemos la esencia de Dios. Y usted muchas veces cuando alguien se disculpa con usted también le perdona. Así, usted y yo siendo así todos malos, tenemos esa capacidad de perdonar. ¿Cuánto más el Señor? El Señor le quiere perdonar. El Señor nos quiere perdonar. Dios es un Dios de oportunidades. En Dios no solamente están las segundas oportunidades. En Dios están las terceras, las cuartas, las quintas, hasta el día que usted muera. Están esas oportunidades. Nunca es tarde para volver a Él. Pero usted debe confiar en quién es Dios, en su esencia. En su palabra dice que Dios es un Dios de amor y de misericordia.
En su palabra Dios dice que si confesamos nuestros pecados y nos alejamos de Él es justo para perdonarnos. Tenemos que recordar que Dios no solo nos perdona, no solamente nos dice, sí, ya, tranquilo, eso no es nada, ya, vamos a levantarnos y vamos a continuar, sino que Dios también nos restaura. Usted puede ser un testimonio. Eso que lo ha venido atormentando es un testimonio. Listo, sí, yo la embarré, yo hice un mal negocio, yo me levanté contra mi papá, yo me levanté contra mi mamá en un tiempo, pero hoy soy un testimonio de redención, de que Dios me perdonó, de que Dios me transformó y yo ya no soy eso que yo era en el pasado. Yo soy definido ahora por lo que Dios dice de mí. Eso es vivir también una vida de arrepentimiento. No es solo pedirle perdón a Dios, es también creer en lo que Dios hace en mí. Es acudir a Dios con sinceridad. David vivía así. David, ¿qué fue? Y le quitó la esposa a otro, la embarazó y luego lo mandó a matar. Y aparte estaba huyendo del trabajo, estaba ausente de sus funciones. Ya estaba caído por todos lados. Y él se cayó y se cayó y se cayó eso. Y sí, se envejecieron mis huesos. Pero el día en que él se arrepintió, él pudo volver a sentir el gozo de la salvación. El gozo y pudo decir, Señor, gracias porque puedo descansar en tu misericordia. Por allá, después, años después, volvió y le embarró. Pero dijo, Señor, bueno, escoja los castigos. Y dijo, escojo en el que tú puedas hacer, o sea, una era que Dios le entregaba a sus enemigos, otra era que Dios intervenía, y bueno, no recuerdo el otro. Pero David, que confió en la misericordia de Dios, dijo, en el que tú haces me impones la sanción, Señor. No me entregues a mis enemigos porque ellos no se van a compadecer de mí. Pero tú, corrígeme. Y él confió en la corrección del Señor y en su misericordia, en que él podía perdonarle, en que él podía amarle. Tú debes aceptar su perdón como un acto de fe, no como una emoción. Así como para perdonar tienes que decidir perdonar a otros, porque nunca vamos a estar con las ganas de perdonarlos. Para lo mismo, para poder aceptar el perdón, debemos aceptarlo no desde la emoción, sino desde la convicción. Decido creer que Dios ya me perdonó por esto. Y ya Satanás, ya todos los que me vienen a acusar, ya todos los que me vienen a decir, ya ese Satanás no es que se disfrace acá y venga y entre a su mentecita y acá lo vea como en un programa viejísimo que se llamaba Tentaciones, ¿no? Que uno veía acá la diabla y aquí el ángel. No, a veces Satanás utiliza a su familia para recordarle ese pasado. A su familia para decirle que usted no es suficiente. A sus amigos para decirle, es un perdedor. Usted no lleva una vida de victoria. A veces utiliza todas las ocasiones y todas las artimañas habidas y por haber para hacerle creer que usted no puede. Pero tiene que aceptar el perdón como un acto de fe, no con una emoción. Y debe caminar en esa nueva identidad. Usted es perdonado, usted es amado, usted es restaurado. Ser libres de culpa es el primer paso para ser verdaderamente sanos y restaurados. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo. O sea, Dios se coloca a Él mismo, que no lo hace solamente porque usted le pidió perdón. Es más, Dios lo perdonó a usted antes, a usted y a mí, antes de que le pidiéramos perdón. ¿Hace cuánto murió Jesús? Hace más de 2000 años, ¿cierto? Usted ni siquiera estaba en sus planes, ni siquiera en los planes, ni sus papás existían, ni sus antepasados quizás. Pero aún usted y yo ya estábamos en los planes de Dios. Y Él decidió perdonarnos aún antes de que falláramos. Él decidió perdonarte antes de que le pidieras perdón. Porque por eso fue a la cruz una vez y para siempre por usted y por mí. Y por todos los que vienen. Por los conocidos y por los no conocidos. Jesús no murió para que vivas condenado. Jesús murió para que tú vivas restaurado. Cuando soltamos la culpa y respondemos con arrepentimiento, abrimos la puerta a la sanidad del alma. Aquí es como si Dios te entrega una llave, te dice,
Sé libre de la culpa y tú vas a empezar a ser libre de todas esas cargas, esa sanidad allí adentro, de esas heridas, porque tú te quitas un peso. Y dices, uy, sí, es cierto, me pasaron eventos traumáticos dolorosos, he sido causante de otros, no solamente he sido víctima, también he sido un verdugo, también he sido victimaria, también he sido cruel conmigo misma, pero yo creo en el arrepentimiento que Dios me da, creo en el perdón que Él me otorga y puedo ser transformada y camino con una nueva identidad. Y entonces el día que se pare tu familia y te diga, ay, qué bien irse a hablar si usted siempre ha sido así, usted va a decir, sí, yo era así, pero Dios ahora dice de mí que soy diferente. Y Dios ha dicho cosas de ti, que tú eres diferente, porque es que el problema es que nosotros nos vemos desde nuestros ojos, desde nuestro filtro. Pero Dios dice de ti que tú eres amada, que tú eres amado, que Él pagó un rescate altísimo por ti y por mí. O sea, no somos cualquier cosa. Somos dignos de un rescate. Hace poquito secuestraron a un niño. ¿Y los papás cuánto? 4.000 millones estaban pidiendo. Y uno dice, uno de papá, ¿qué hace? Si los tuviera, los paga, o sea. Y era un alto precio. Dios dio tu vida, su vida, pagó un alto. Él no lo pagó ni siquiera sacrificando a otros seres humanos iguales a usted y a mí, de lo mejor del cielo. Entonces tú empiezas a caminar con esa identidad. Yo fui rescatada, yo fui amada, yo fui redimida. Yo no soy de lo que, a mí no me definen mis errores, a mí no me define las situaciones traumáticas, no me define mi dolor, no me define que me abandonaron, no me define que soy huérfana, no me define que fui la abusada, el abusado, no me define que fui el golpeado, a mí me define lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, porque ella es la que nos vivifica. Isaías 1:8, termino con esto, dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Cómo es la escarlata? Roja, ¿cierto? Es un rojo hermoso. Yo los haré tan blancos como la nieve. Hoy Dios está llamando a nuestro corazón. No a vivir una vida llena de culpa, sino una vida de arrepentimiento. Que cuando estemos tristes por haber fallado, no solamente sea para remordernos allí y cargar con ese verdugo, sino decir, Señor, sí, hice algo incorrecto, perdóname, ayúdame con esto. Y poder cambiar esa situación. Que esa tristeza nos lleve al arrepentimiento. Dios quiere lavarte. Dios te santifica. Uno de los nombres de Dios es Mekadesh. Y es el Dios que santifica. Y es uno de los nombres de Dios que más me gustan. Porque a veces nosotros no nos sentimos dignos. No nos sentimos santos. A veces creemos que solamente son santos la Santa María, Santo Tomás, San Lucas, San Juan, todos los santos que venimos de una tradición católica que nos habla de unos santos que ya están muertos. Pero Dios a las piedras vivas, a usted y a mí, nos ha llamado santos, nos ha llamado apartados, nos ha llamado justos. No porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Él es el Dios que nos santifica. A veces nos sentimos indignos por lo que nuestras manos hicieron. A veces nos sentimos indignos por lo que a donde nuestros pies corrieron, por lo que nuestros pies pisaron. A veces nos sentimos indignos de nuestros ojos porque vieron lo que no tenían que ver. A veces nos sentimos indignos de nuestra boca porque probaron, hicieron, dijeron cosas que no tenían que decirse o cosas que no tenían que probarse. A veces nos sentimos indignos de todo nuestro cuerpo. Nos sentimos sucios. Pero Dios es el Dios que santifica. Él es Jehová Mekadesh, el Dios que nos hace santos. El Dios que de lo escarlata lo convierte en blanco como la nieve.
El Dios, ese mismo Dios que vimos en el Nuevo Testamento de Jesús haciendo un milagro que transformó el agua en vino, lo común de lo extraordinario. Pero solamente podemos hacerlo así cuando venimos a Él. Así que colóquese sobre sus pies. Y lo primero que vamos a hacer es reconocer si esos sentimientos que hemos cargado son nuestros o son producto de una culpa que nos han colocado. Nos dice, uy, si yo me siento culpable a veces de eso que dijo mi mamá una vez y me hizo quedar mal. Uy, eso que hizo mi esposo, porque a veces uno también se siente, uno dice, ay, Dios mío, ¿para qué dijo eso? O por lo que hicieron los hijos, o lo que hizo un miembro de su familia. Mire si esa culpa es suya o no. Y si no es suyo, usted va a empezar a decir, Señor, esa culpa no es mía. Ese pecado no fue mío. Y si usted quizás siente la necesidad de pedir perdón por ese pecado, que aunque usted siente que es suyo, no fue suyo, pues pídale perdón a Dios. A veces, cuando suceden situaciones de abuso en nuestra vida, tendemos a sentirnos nosotros mismos culpables. Pero esa culpa de ese abuso o de esa transgresión no fue culpa de la víctima. Siempre es culpa de ¿quién? Del victimario. Puede que tú hayas estado en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y si quizás fueron cuestiones de la vida, dijiste lo que no tenías que decir, pero eso fue una decisión que tomó otro, que decidió pecar otro, que decidió cruzar la línea otro, y no tú. No tienes que seguir cargando con esa culpa. Esa no fue tu decisión, esa no fue tu orden, esa no fue tu voluntad. Así que esta es una mañana en la que tú debes soltarla. Si tú fuiste víctima de abuso, si tú fuiste víctima de maltrato, sí, yo me siento culpable, porque eso es lo que siempre te quiere hacer sentir el agresor, y obviamente ahí está detrás un plan satánico, ¿no? Satanás siempre te quiere hacer sentir así, culpable de esa situación. Pero esta es una mañana en la que Dios quiere hacernos libres. Y empiece ahí y oren. Otros quizás sienten que eso que hicieron fue muy grave y ni siquiera pueden mencionárselo a Dios. Pero hoy es una mañana para ser libres. Y usted va a empezar a decirle, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname porque me faltó diligencia, perdóname porque me faltó malicia en ese momento. O dígale, Señor, sí lo hice con todas las fuerzas y las ganas del mundo, pero sé que eso te desagradaba. Perdóname, Señor, porque me salí de tus caminos. Me desvié de tu voluntad, me desvié de tu propósito. Y he estado huyendo con hojas de higuera en todos lados, tratando de esconderme, tratando de escaparme de tu mirada. Yo oro, Espíritu Santo, para que seas tú trayendo y haciendo esa obra que dices en tu palabra. Que tú eres el que nos convence, Señor. Convéncenos en esta hora, Espíritu de Dios. Redargúyenos, Padre Santo. Sí te hemos fallado muchas veces, Señor. A veces hemos sucumbido, Señor, a la tentación. Pero después de hacerlo, Señor, nos sentimos mal, Dios. Nos sentimos vacíos, con mal genio, con ira. Nos sentimos lejos de ti.
Pero hoy, Señor, tú nos estás llamando. A veces creemos que nosotros somos los que te buscamos, cuando siempre has sido tú el que has tocado la puerta de nuestro corazón. Siempre eres tú, Señor, el que nos busca. Siempre eres tú el que nos encuentra, Señor. Hoy es una mañana de encuentro contigo, Dios. Perdona, Dios, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por eso que hicimos que te desagradó. Perdónanos por abusar, Señor, también de tu gracia muchas veces. Pero también perdónanos, Dios, por vivir prisioneros en esa culpa y no creer, Dios, en tu perdón y en lo que tú hiciste por nosotros. Hoy te pido, Señor, que seas tú sellando, Señor, nuestro corazón con esa verdad. Espíritu Santo, tú eres el sello de nuestra salvación. Da ese testimonio en nuestro interior de que hemos sido perdonados por ti, de que hemos sido santificados, de que hemos sido puros, Señor. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra ahora acerca de nuestro cuerpo, Dios. O en este cuerpo, Dios, con el que hemos pecado, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que somos templo tuyo. Somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú nos has santificado. Porque aunque mi vida, Señor, está llena, Dios, de oscuridad, de suciedad, Dios del cielo, tú nos has hecho blancos como la nieve, Dios. Tú has lavado, Señor, nuestros pecados. Tú nos has hecho personas nuevas. Tú nos has dado nueva vestidura, Señor Jesús. Tú has colocado vestiduras blancas, vestiduras de honor, Dios. Tú nos has dado un título nuevo, amado Jesús. Una nueva identidad. Hoy te agradezco, Dios, por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y empiece a decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias, Dios, porque eso que hiciste en la cruz es la revelación más grande que yo puedo recibir. Porque ahí están contenidas todas tus palabras, Dios. Espíritu Santo, trae convicción a nuestra mente. Muda, Dios, nuestros pensamientos. Múdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu esencia, en tu verdad. No nos hagas, Señor, no permitas, Dios, que continuemos, Señor, siendo prisioneros de esa culpa. Hoy el Señor Jesús la desarraiga, dígale, y yo hoy me despojo de toda culpa en mi vida. Diga, yo soy perdonado por Dios. Ahí con sus propias realidades, haga esa declaración, diga, yo hoy decido creer en el perdón de Dios. Yo hoy decido creer en sus nuevas oportunidades. Yo hoy decido creer en lo que Él ha hecho por mí. Yo hoy decido creer en que soy amado por Él. Yo hoy decido creer que Él me ha hecho digno, que Él me ha hecho digna. Hoy decido creer que yo soy santa, que mis manos son santas y por eso hoy las puedo levantar. Que mis pies son preciosos porque ellos me llevan a anunciar esa paz y ese evangelio que trae esperanza. Que mi boca, que quizás ha sido la que me ha metido en muchas situaciones vergonzosas, hoy esa boca es purificada por el Señor, es santificada.
Hoy no solo hablo las palabras que salen de mí, sino de las palabras que pone Dios en mí. Que esa boca es para levantar, para edificar, para derribar lo que está mal, pero para edificar, para tu gloria. Gracias, Dios, porque tú purificas mis oídos. Muchas veces estos oídos han escuchado voces que no deben, Señor, pero hoy tú los haces limpios. Hoy tú los purificas, Señor. Así, Señor, como nuestros ojos, que han visto quizás cosas que no han debido ver. Pero Dios, hoy tú colocas, como dice el libro de Apocalipsis, colirio en nuestros ojos. Permítenos ver como tú nos ves. Permítenos ver, Señor, con claridad. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú nos inquietes. Y que si has de poner una tristeza en nosotros, sea solo esa que lleva al arrepentimiento. Porque eso nos lleva, Señor, a disfrutar de tu salvación, Señor mío. Gracias por estar aquí en este lugar. Gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo en cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Gracias porque hoy tú los ves restaurados, redimidos, limpios. Y hoy los llamas hijos tuyos. Te damos todo honor, toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén.